Un día Andrew Pocoro miró su cartera y pensó que no era lo suficientemente rico, así que decidió hacer la trilogía de la saga de Metro. La trilogía de Metro es uno de los shooters en primera persona más relevantes cuando alguien piensa en la historia, y en este cortometraje me gustaría contar la historia del coronel Miller, uno de los personajes más importantes de la saga. Miller era un ciudadano más de Rusia, él era un militar del ejército y además tuvo una hija en el 2010 llamada Anna, antes de la guerra. Desde el comienzo de la guerra estuvo probablemente como los demás, perdido y sobreviviendo como podía. Pero consiguió tener un sitio en el metro y dedicó únicamente sus esfuerzos a la paz. Miller creó la Orden Espartana, una élite militar creada tras la guerra nuclear para proteger a la humanidad que sobrevive en el metro de Moscú, sin tener ninguna meta ideológica, al contrario que otros bandos. Dichos bandos podían ser la Hansa, la Polis, el Reich. ¿Vienes a ver la peli porno que ponen en el Tetangarten? Peter, ¿no ves que tengo trabajo? Sí, ¿qué haces? ¿Cosas? Sí, ¿Cosas nazis? sí, Peter, cosas nazis. O los soviets. Que buscan expandirse e impedir sus ideas, pero Miller y su equipo actúan solo cuando es necesario. Un ejemplo. Imaginar que la Hansa consigue un superarma, entonces son los espartanos quienes operan en secreto para robar o destruir dicha arma para asegurar la paz en el metro. En los hechos de Metro 2033 hay un punto en la historia donde Miller aprueba la misión de Artyom de destruir a todos los oscuros, no por odio, sino por miedo y por la seguridad de todo el metro. Estando convencido de que los oscuros eran una amenaza, decide acompañar a Artyom en su meta para destruirlos, enseñándole una manera de alcanzar misiles en la superficie. En el transcurso de la misión, los espartanos y Miller descubren lo que sería el D6, una gigante estación donde había suficientes suministros para alimentar y armar a todo el metro. Así pues, Artyom consigue destruir a los oscuros aún con sus pesares, mientras que Miller por su lado lo entendió de inmediato. Si el D6 existía, la guerra era inevitable. No porque la Orden Espartana la encontrase, sino porque los demás la necesitan. Los rojos la verían como el renacimiento del Estado, el Reich como el arma definitiva. El D6 no podía permanecer neutral en un mundo que ya no lo era. Por eso, Miller actuó antes de que nadie dijese nada. Mientras Artyom cargaba con el peso invisible de los oscuros, Miller comenzó a mover piezas. Reclutamiento, rutas seguras, inventarios, planes de defensa, no para conquistar, sino para evitar que los otros lo hicieran. La Orden Espartana no reclama el D6 como poder, sino como un recurso para el bien común. Y entonces la guerra estalló, antes de que nadie la declarara. Los rojos avanzaron sobre D6 como si la estación fuera un premio. Miller los recibió con órdenes claras y frías. Los espartanos defendieron cada acceso sabiendo que no luchaban por territorio, sino por un bien que no podía caer en malas manos, y si alguien conseguía el D6, Miller se ocuparía de que no quedase nada. El coronel Miller junto a Artyom y un grupo destacado de Rangers de Esparta se enfrentaron con coraje en el búnker D6, librando combates intensos que dejaron a su unidad severamente reducida, casi al borde de la extinción. Durante la contienda, gracias a Artyom, recibieron la inesperada ayuda de los oscuros bajo la guía del infante sobreviviente, lo que permitió derrotar a la línea roja invasora y evitar que D6 fuera completamente destruido. Y aunque la orden espartana sobrevivió, quedó notablemente debilitada. Tras la batalla, Artyom revela que Miller no solo resultó herido, sino que debido a la pérdida de ambas piernas durante el enfrentamiento, quedó temporalmente en silla de ruedas, dedicándose desde entonces a supervisar operaciones y asuntos en la polis. En medio de estos acontecimientos, la hija de Miller, Anna, profundizó su afecto por Artyom. Ambos decidieron unir sus vidas en matrimonio, eligiendo un futuro juntos y dejando la orden por este motivo. Aunque Miller mostró una molestia inicial, finalmente otorgó su aprobación, aunque nunca llegó a aceptar del todo que su hija abandonara la orden. Su bendición llegó acompañada de un amargo resentimiento hacia Artyom, quien había alejado a Anna y dejado a la orden sin dos de sus miembros más valiosos. Tiempo después, Miller descubre que Artyom busca comunicación exterior a través de la radio y insiste que allá afuera no hay nada, pues todo ha sido destruido por la Tercera Guerra Mundial. Pero lo cierto es que Miller sabía que sí había humanidad con vida en el resto del planeta, pero por la seguridad del metro decidió callar y dejar que Artyom recibiese dosis altas de radiación solo para escuchar ruido de fondo.
Un día, finalmente, Artyom y Anna descubren la verdad y se ven metidos en un buen lío hasta que Miller llega para salvarles, aunque contando la verdad a regañadientes. Miller sabía que no podía quedarse en la ciudad, pues sus acciones se consideran alta traición por el alto mando de Moscú. Así que todo el equipo de espartanos, él, Artyom y Anna decidieron ir al Arca en un tren al que bautizaron como Aurora. El proyecto Arca es una ciudad subterránea donde todos los líderes del país en teoría están, y Miller se alegró mucho saber de que tenían una opción de sobrevivir, pero siempre pensó en el metro, pues era el lugar por el cual había luchado durante gran parte de su vida. Siguiendo la vía del tren, en primavera, pararon un momento antes de cruzar el río Volga, pues había un populacho que estaban en contra de cualquier tipo de tecnología. Miller, como siempre, muy estratégico y dubitativo respecto a cómo proceder. Llegando al Arca, se comunican con los mismos, diciéndoles que por favor entren sin hacer muchas preguntas. Miller estaba tremendamente emocionado. Para él hablar con cualquier ministro por radio ya era increíble. Además, el hecho de hablar con la persona más importante del país era esperanzador para él, porque eso significaba que la oportunidad de repoblar el país y ganar la guerra estaban ahí. Una vez llegaron al Arca, sorpresa, se dieron cuenta de que el gobierno fracasó y de que todos eran unos caníbales. Bien hecho, Miller. Tras salir de allí y conseguir salvarse, Miller se sintió imbécil por haber puesto en peligro todo. Al final se recompuso con la idea de buscar un sitio ideal para vivir. Idea original de Artyom, pues antes necesitaban un mapa satelital para ver la radiación en el país y así buscar potenciales lugares. En verano, paran en el mar Caspio y consiguen el mapa, pero una vez más no sin problemas de los lugareños y del combustible. En otoño, cuando consiguen salir del calor, la arena y del peligro terrenal, Miller se entera de que algo horrible le ocurre a su hija. Se muere. Llegan a la taiga siberiana, pero el aire puro que respira no le hace curar de sus dolencias. Sabiendo esto, Miller toma la difícil decisión de ir en busca de la única medicina que podía curarla. El problema, la ciudad de Novosibirsk. La radiación tan alta como en Moscú y un frío tan cruel que no dejaría nada fácil obtener esa medicina, pero él estaba dispuesto, junto con su yerno, a dar la vida por su hija. Una vez llegó a Novosibirsk, se puso en marcha con Artyom y bajaron al metro, al cual consideraban un terreno más conocido para ellos. Mientras exploraban el metro, encontraron que ya no había nadie vivo, hasta que Miller y Artyom encontraron a un niño que se llamaba Kirill, al cual le pidieron ayuda. Mientras hablaban, Miller se dio cuenta de que el padre de Kirill se fue hace un mes y que no había vuelto, y además que usaban la cosa verde para tratar la radiación con mucha efectividad. Kirill tenía un mapa de radiación mejor que de los que tenía en el tren, pero incompleto, y Miller le preguntó dónde estaba el resto, y entonces estaba decidido. Él iba a ir por el mapa para saber cómo navegar esquivando la radiación, y dejó a Artyom con la misión de buscar la medicina. Entonces se separaron. Miller atravesó todo el metro y parte de la ciudad para llegar a ese mapa. En el camino se dio cuenta de que la guerra civil en Novosibirsk fue por la cosa verde, y entonces encontró al padre de Kirill. Ahí estás, hermano. Veo que encontraste los mapas y te tomaste un descanso. Yo también necesito uno. Como odio este pedazo de hierro. Aunque hay que procurar no quedarse mucho tiempo. Tu hijo me ha enviado aquí. Me dijo dónde buscar. Es un chico duro, tu Kirill. Sí, veo que se esfuerza. Hijos, todo lo que hacemos es por ellos. Yo estoy aquí por mi hija. Es lista, fuerte, amable, preciosa. No te puedes imaginar lo orgulloso que estoy de ella y cuánto la quiero. Yo procuro ser padre, pero al final me sale el coronel. Es como si al mostrar afecto, mostrara también mi vulnerabilidad. No solo a ella, también a su marido. Al principio pensé que era un chico cabal, pero su obsesión con la verdad empezó a volverme loco. Siempre se jugaba la vida, pese a tener el amor de la mejor mujer del mundo.
La gente decente quiere cosas normales. Un caldo espeso, un lugar caliente al que llamar hogar y niños sanos. Pero él quería la verdad. Deja que mire esos mapas. Estaba bastante enfadado con él. Pero entonces miré el mundo más de cerca. Y volví a examinar mi vida hasta ese punto. Especialmente cuando escuché tu historia. Pude ver todo mi pasado reflejado en ti, amigo. Ambos servimos a la gran mentira, porque ambos nos obligamos a creer que era necesaria. Y de no haber sido por él, yo habría terminado como tú. Pero ahora, y por fin, mi vida tiene para variar un propósito real. Y todo porque al fin puedo mirar a la verdad a los ojos. Me parece que lo comprendes. Gracias por los mapas. No pienses que ha sido en vano. Nos has salvado a todos. Y a Kirill le daré este reloj y haré que salga de este agujero infecto. Te doy mi palabra. Bueno, es la hora. Adiós, coronel Klevnikov. Que descanses. Artyom, quédate conmigo. Aguanta, hijo. Sin muchas fuerzas, de milagro encontró a Artyom, el cual estaba muy mal herido, y Miller, como no, le dio a Artyom su correspondiente cosa verde, para luego subirlo al coche. Y tras su acto honorable, Miller murió debido a la radiación. Cuando termina Metro Exodus y los créditos empiezan a rodar, Miller deja de ser solo un comandante, una figura de autoridad. En retrospectiva, se revela como el eje moral más duro de toda la saga. No porque siempre tuviera razón, sino porque nunca tuvo el lujo de equivocarse sin consecuencias. Visto en conjunto, Miller representa a la vieja humanidad, disciplinada, traumatizada, convencida de que la orden lo justifica todo, pero también demuestra que incluso esa humanidad puede cambiar, aunque sea al final del camino. Miller tenía una hija, pero Miller también quería un hijo, uno un tanto testarudo, como Artyom. Hemos encontrado el lugar que vi en sueños. Esa colina junto al Baikal a la que me llevó Miller. Un lugar limpio, como él dijo. Todo está limpio. Hemos encontrado un hogar. Un hogar al pie de una colina, desde donde se ve un lago. Un hogar en el que criar a nuestros hijos, quienes no nacerán en túneles oscuros y húmedos, sino bajo el cielo azul y el sol brillante. Damas y caballeros, como oficial al mando, propongo una moción para confiar la comandancia de la orden a Artyom. Aprobada por unanimidad. Entonces, ¿cuáles son tus órdenes, señor? Diría que vamos a casa. Pero este hogar parece demasiado grande solo para nosotros. ¿Sabéis? El coronel me dijo en una ocasión que había creado la orden para salvar a la gente. A todo el mundo. Creo que ha llegado el momento de hacerlo.